porque Él es espíritu y es espiritual, pero es la forma que el Señor usa a través de la Escritura para podernos a nosotros explicar algo para que lo entendamos. Entonces, cuando habla de las borlas es justamente la parte que estaba en la túnica, en la parte baja, en la túnica, en la parte baja de la vestidura de los sacerdotes de la antigüedad. Entonces, esto hace alusión a que si el Señor está en el lugar cubriendo con sus faldas o con la parte del manto o de su parte inferior del manto, cubriendo esa parte, quiere decir que habla de una inmensidad y habla de que la gloria misma ha llenado todo el lugar. Y hacen alusión a que esa parte que se está viendo en esa antropomorfía esa es la parte como alusión a Cristo como el 100% humano, el 100% humano de Dios en Cristo. Es como la antropomorfía que el Señor permite. Es como simplemente para que nosotros entendamos que Cristo es el que llena, del cuerpo corporal de la gloria, es la parte corporal, que usan para que entendamos simplemente que el Señor hace presencia en ese lugar. Otras cosas, bueno, todo me impactó, pero bueno, cuando habla de serafines, ¿sí? Habla del vocablo derivado del verbo sarar, que quiere decir arder o quemar. Significa los serafines arden de amor a Dios, del celo por su gloria y de odio por el pecado. La gloria de ellos está en tener abundancia no solo de la luz del conocimiento de Dios, sino el ferviente amor a su santo nombre. También me gustaba porque ellos están cantando santo, santo, santo. Entonces cuando habla 3 veces santo es porque algunos teólogos antiguos creían ver aquí la revelación de la Santa Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se refieren a esa santidad de los 3. Cuando habla de la gloria, habla de la manifestación de la misma santidad íntima de Dios que penetra toda la creación, porque esto fue lo que vio Isaías en ese momento, cuando dice que se llenó de humo. Habla de que la nube de la Chequina que ya se extendía por el santuario se hizo más densa y extensa a fin de verla todavía más la trascendencia presencia de Dios. Todo lleva a la presencia de Dios. Me impacta cuando él dice estoy muerto. Esta terrible visión de la majestad divina sobrecogió al profeta con una sensación de su propia vileza. Estamos acabados. Si no hay un mediador entre nosotros y entre Dios Santo, un vistazo de la gloria celestial nos basta para convencernos que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Cuando él vio la majestad, cuando vio la gloria, él de una vez se dio cuenta de que él era inmundo, porque él dice, estoy muerto, soy inmundo de labios, fue lo primero que él dijo. Y esto me impacta porque es verdad, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, ejemplo, ayer yo estaba leyendo ayer Isaías 53 nuevamente y ver todo lo que él sufrió por mí, o sea, eso lo sobrecoge a uno y lo hace sentir como, hombre, me compunge de que uno ver la gloria de Dios, todo lo que él hizo por uno es impresionante y se da cuenta uno pues lo imperfecto que es delante de Dios, porque puede que uno parezca justo, sí, porque uno practica los mandamientos y la ley del Señor, pero cuando ya la presencia de Dios se hace ahí, entonces donde él dice, para convencernos que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, es tremendo, o sea, que por más que uno se crea muy justo y muy bueno, realmente nuestra justicia, y realmente si no, o sea, ahí es donde habla del mediador, que si no estuviera ese mediador, pues no seríamos salvos, y ahí es cuando él va inmundo de labios, miembro de una nación de labios impuros, habla de la nación como tal, todos eran miembros de esa nación, o sea, no había uno. Cuando dice carbón encendido, dice el fuego es símbolo de purificación y de santidad, por aquellos que purifican los metales preciosos en el crisol, separando la escoria de lo bueno. Bueno, yo creo que hasta ahí dejo porque ya me bueno, mucho. De lo que hablaba Maribel, a lo que hace el apóstol Juan alusión, o lo que citan muchos teólogos, es importante que entendamos lo siguiente. Esa es una especie, es como una especie de teofanía en cierta medida, porque sí o sí el que veía a Dios en la antigüedad, menos que fuera su ángel, que era el prototipo o el mensaje que tenían los antiguos de redención a través de Cristo, ¿sí me explico?
En la antigüedad, todo aquel que tenía contacto con la presencia de Dios, de una manera incorrecta, moría. El sacerdote que entraba al santuario sin santidad, moría. Estaba destinado a la muerte. Las campanas dejaban de sonar y era justamente arrastrado. Tenían que sacarlo del santuario porque se fulminaba adentro. Ustedes saben nomás la historia de Nadab y Abiú, cuando ofrecen un incienso extraño, de inmediato el fuego los quemó. ¿Qué es lo que nos habla acá? Que esta sí es una especie de teofanía, porque se está viendo la gloria y la majestad de Dios, pero en sí lo que se está revelando acá es el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Lo que Isaías, porque ustedes saben que luego Isaías allá en el 53, lo que está hablando Mari, es uno de los profetas que más habló de la venida del Mesías. Fue uno de los que más profetizó sobre el pacto nuevo. Y al tener ese encuentro cuando Él es llamado, y esto va para cada uno de nosotros acá que tenemos un llamado de parte de Dios, el primer encuentro que nosotros hemos tenido con la gloria de Dios, lo tenemos, pero lo tenemos que tener a través de Cristo. No podemos tener un llamado nosotros si no es a través de Cristo, porque aquí ninguno, absolutamente nadie es completamente santo. Y cuando se habla de los serafines, lo que el hebreo traduce, lo que hablaba Mari, exactamente, pero ellos nunca, se hace siempre la diferencia entre seres celestes diferentes a los ángeles. Son diferentes, son otros seres celestes. Esta es la primera vez son que seres aparece celestes. ahí. Es como cuando los seres vivientes, o sea, son seres celestes y son diferentes a los ángeles. En cuanto a en sí lo que Juan habla acerca de la gloria de Cristo es que lo que está viendo Isaías, el contacto que él está teniendo es con el Señor y su gloria, pero a través de Cristo, porque si no hubiera sido así, él muere de inmediato. Aunque está delante de Cristo, él cae de rodillas, como muchos hombres que caminaron en los evangelios, que caían postrados a Cristo porque entendían y entraban en conciencia. Miren, no todo el mundo va a caer rendido a los pies de Cristo. Los fariseos, Jesús mismo le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y habla de otro grupo más, pero nos remitimos de los maestros de la ley y los fariseos. Cuídense de la levadura, porque esa gente nunca fue capaz de caer a los pies de Cristo. En la actualidad hay muchos fariseos que son incapaces de caer a los pies de Cristo. Hay demasiada gente que dice conocer a Dios, pero no son capaces de caer a los pies de Cristo. Ahora, el profeta entiende lo que Maribel hablaba acá del fuego. Siempre que en el altar se presentaba el fuego era para purificar las ofrendas. De una u otra manera el profeta está haciendo la ofrenda para Dios y el Señor está purificando su boca y sus palabras como una ofrenda para Él. Es lo que Dios quiere usar. Y fíjense en esto, que justamente la ofrenda mecida, la ofrenda pasada por fuego, la ofrenda que nosotros le entregamos y le consagramos a Dios, es lo que Él usa para hacer de eso una bendición, porque sí o sí Isaías fue bendecido por causa de la obediencia, independientemente de lo que pase, a lo que suceda, a lo que es contrario a lo que la gente pueda decir o entender, la gente común, o sea, la gente que no tiene a Dios y no tiene ni 5 de discernimiento, porque para ellos es lo mismo ir para adelante y hacer cualquier cosa, o sea, para ellos todo es bueno, para ellos les da lo mismo ir a rezarle a la Virgen que ir a rezarle al Cristo caído de Monserrate, que prenderle una vela a un Buda, que tener la imagen del elefante lleno de manos. O sea, para la gente es la misma cosa, ¿sí? Los ignorantes, hablamos de la gente que es ignorante, pero aquel que ha logrado entender que su vida es una ofrenda de sacrificio a Dios, está dispuesto a que esa ofrenda que le entrega sea santificada para que a través de esa ofrenda esa persona en primer lugar es bendecida, pero también el pueblo es bendecido. De hecho, nosotros somos bendecidos por la vida de Isaías. De hecho, en el Nuevo Testamento lo que más se habla en los evangelios, o uno de los profetas más citados en los evangelios y en el Nuevo Testamento, es Isaías. Hemos sido bendecidos a través de esa ofrenda. Sara. ¿Listo? Sí.
Bueno, a mí me gustó el versículo, bueno, también puedo hablar del que me gustó. Sí, claro. Del 6:5 ya noté rápidamente lo que me pareció, pero lo leo rápidamente. Dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. A mí me gustó eso porque antes de eso, Isaías estaba ante la presencia de Dios y se sentía impuro. O sea, no se sentía limpio porque sabía que era una persona pecadora delante de él. Sintió tanto la presencia de Dios que, digamos, él vio los cimientos, vio los serafines, vio que, yo lo anoté acá, el humo, acá está más, pero un momento, el humo en el edificio cuando ya estaba temblando, cuando se empezó a sacudir el templo, ahí fue cuando fue la manifestación de Dios en ese lugar. Entonces él quedó como, reconoció su pecado y ahí fue como una exclamación de consternación, que fue cuando dijo que estaba muerto y admitió su pecado. A mí me encantó cuando él admitió su pecado delante de Dios, porque él se sentía como que necesitaba juicio de parte de Dios, porque no es como, digamos, esas personas que cometen un error delante de Dios, sienten la presencia de Dios o van a una iglesia y ven la manifestación de Dios de muchas formas, no solo en sanidades ni nada de eso, sino de otras maneras que a veces los religiosos no ven. Y aún así no se sienten como culpables y siguen como si nada. En cambio acá él sabía que merecía juicio y esperaba su ruina debido a su pecado, porque sabía que sus ojos habían visto al rey, a Dios. Entonces Isaías sabía que nadie puede ver el rostro de Dios, digamos, nosotros no podemos ver el rostro de Dios. Y más adelante ya fue la confesión del pecado, y ahí fue cuando él preambuló sobre la gloriosa extensión de Dios y la gracia, y recibió el perdón de parte de Dios. Y a mí me encantó algo que yo anoté rápido, que fue: el fuego simboliza la santidad y la purificación de Dios, y el sacrificio fue la boca de Isaías. Digamos, cuando más adelante, acá habla de que, perdón, me demoró un poquito, el carbón fue encendido y fue tomado en el altar con sus tenazas, y entonces se lo puso sobre el serafín, se voló y se lo puso sobre los labios de Isaías. A mí me gustó eso porque a veces nosotros cometemos pecado con nuestros labios y fallamos delante de Dios, pero acá Dios me hablaba de que muchas veces nosotros, por medio de, a veces nos vamos a sentir como mal porque no soltamos, digamos, los errores que cometemos y que ya están en nuestro pasado, pero él limpia, él toca nuestros labios, nos limpia, y la culpa es removida, es quitada y somos perdonados. Y es cuando ya por medio de la purificación y al recibir perdón, dependemos ya de la misericordia de Dios, que es cuando la recibimos, y ahí es cuando ya empieza, por medio de ese, por medio de ese proceso ya empieza nuestra salvación, que ya nosotros somos salvos. Y más adelante, al recibir el perdón y al ser purificados y limpiados, Isaías ya tuvo sus condiciones de escuchar y aceptar el llamado del Señor, más adelante en el versículo 8, y como los labios de Isaías ya fueron limpios y purificados, se preparó para convertirse en el portavoz de Dios, que ya fue cuando él fue ya enviado de parte de Dios. Entonces a mí me gustó mucho porque ese es el proceso que un cristiano tiene, porque digamos, uno ve la presencia de Dios, uno ve la manifestación de Dios en uno, y uno es limpiado, purificado, y ya uno ya está comisionado para empezar a evangelizar y hacer lo que uno empieza a hacer, que es el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pues fíjense algo acá, que es bien importante. El estar cerca de Dios, el estar cerca, Dios está acá, el que yo me acerque, porque igual Él está en todas partes. Sí. Su presencia es omni, quiere decir, es omnipresente. Pero la gloria, o sea, ya como lo vemos en este texto, ya es la presencia manifiesta, no es la omnipresencia, que es la que está en todo, es la presencia manifiesta. El hecho de que yo me acerque, y esto es importante, el hecho de que yo me acerque a la presencia manifiesta, cuando yo llego a la presencia manifiesta de Dios,
cuando yo tengo la oportunidad de acercarme a esa presencia manifiesta de Dios, en ese momento soy consciente, tengo la oportunidad, es ahí cuando yo tengo la oportunidad de ser consciente, como lo decían ustedes dos, de ser consciente de mis pecados. Es decir, el acercarme a mí a Dios me hace ser consciente de lo mal que yo estoy. Todos necesitamos corregirnos. Todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con la pereza, todos luchamos con la avaricia, con la tacañería, con la falta de santidad, con la falta de consagración, con la falta de fe, con el temor a ser. Todos. Sea el pastor XY, el siervo que acabó de llegar, el diácono, el que sea, todo el mundo, porque somos seres humanos. Todos en nuestra humanidad luchamos con determinadas cosas, los pensamientos. Otras personas ya tienen otro tipo de luchas, a nivel sexual, a nivel emocional, o sea, cada uno lucha con diferentes cosas. Pero el hecho de que yo me acerque a la presencia, que yo tenga esa oportunidad de estar cerca de la presencia manifiesta, me da a mí una oportunidad más, y es de entender el grado, el nivel que yo tengo de carne y la falta de espiritualidad y santidad que yo tengo. Es ahí cuando uno es consciente. Ahí yo tengo la oportunidad de ser consciente, pero también la oportunidad de ser limpio. Es la oportunidad de ser consciente para ser limpiado. ¿Sí? Muchas personas, y miren, yo lo aprendí por la palabra, muchas personas tienen la oportunidad de acercarse a esa presencia manifiesta. Es que son demasiadas. Muchas personas alrededor del mundo tienen la oportunidad de llegar y estar cerca de esa presencia manifiesta. Porque no hay que encasillar, como decía Sara, Dios se mueve, es una multiforme gracia, dice la Biblia, no solamente a través de milagros, que es lo que la gente espera decir, es que hay cosas mayores que Cristo. No, es que todo en sí ya es un milagro. El hecho de que usted respire es un milagro, el hecho de que uno camine es un milagro, todo lo que pasa cada día es un milagro de Dios, es un milagro. Nosotros nos acostumbramos tanto a todo que nos volvemos unos desagradecidos, esa es la verdad. Pero cuando uno se acerca y tiene la oportunidad de ser consciente, uno también tiene la oportunidad de ser santificado y ser limpiado. Finalmente, lo que Dios quiere bendecir en tu vida y lo que Dios quiere usar es lo que Dios está dispuesto a santificar. Lo que Dios quiere usar en mí. Por eso hay tantos procesos de fuego en la vida de las personas que tienen un llamado de parte de Dios. No es en vano, ¿ya? Todo proceso, porque el ser quemado, como lo habla de una manera esfueta, que fue tomado un carbón encendido, no un carbón que ya se había apagado, sino un carbón encendido el que el Señor toma para ponerlo, como cuando sellan el ganado, que lo sellan muchas veces con calor, lo marcan. Ese proceso es entender que yo me acerqué a la presencia manifiesta, tengo la oportunidad de ser consciente de mis errores, ahí tengo una segunda oportunidad, o cambio o simplemente me salgo de los atrios, que mucha gente decide esa segunda opción, inclusive pastores, líderes y ministros que son más orgullosos, y pastores y pastoras y que levitan y son más orgullosas que cualquiera. O sea, hay gente que es intocable, o sea, hay gente que se ha vuelto tan intocable que uno dice, Dios mío, de verdad que uno no sabe, de verdad que es lo que están haciendo, uno se pone y uno dice, pero ¿qué es esta cuestión? Allá cada uno con su rollo, pero uno dice, es complicado. Yo he conocido demasiada gente y demasiado liderazgo. Yo soy consciente de muchas cosas. Ahora, están frente a la presencia manifiesta, tienen la oportunidad de entender. Es que bienaventurado aquel a quien tú le muestras sus pecados, a quien tú le muestras y se les perdonada su transgresión. Bienaventurado aquel que tiene esa conciencia. Bueno, la persona tiene la oportunidad, o me limpio o se me da la gana de seguir andando igual. No hay una segunda opción para el que se quiera quedar en el altar y servirle a Dios. No hay una segunda opción. O es santificado y consagrado, o definitivamente no está en el altar, está en cualquier otro lugar, pero no está en la presencia manifiesta de Dios, se sale de esa presencia. Ahora, al ser santificado, nosotros entendemos que lo que Dios, justamente donde Dios mete la candela en el profeta, soy un hombre de labios inmundo, es lo que él reconoce. Hay un reconocimiento.
Pero el fuego de Dios, eso es como un tipo, tipifica en Él. Pero el fuego de Dios tiene que llegar a quemar toda escoria de la vida de una persona. Por eso los procesos de cada uno son diferentes. Porque el Señor necesita poner el tizón encendido en determinadas áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de la boca estamos hablando directamente con una actitud del corazón. Porque la Biblia claramente dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De hecho vamos a entrar a estudiar a Jeremías y a alguno de ustedes le va a corresponder explicar esta parte. De la abundancia del corazón habla la boca. En sí lo que el Señor está santificando no solamente es su manera de hablar. En sí lo que el Señor está diciendo, voy a santificar tu alma, tu corazón, para que tú te alinees y puedas producir una cosecha. Cuando Dios quiere usar algo en alguien, lo pasa por fuego. Las emociones deben ser probadas. Muchas personas en su corazón, muchas personas en su área física, en su salud, muchos son probados en sus pensamientos, que tienen que derribar tantos paradigmas y argumentos y dogmas de humanismo, de superación, de metafísica, vainas bien extrañas, filosofías de hombres. El Señor está interesado en poner fuego justamente en aquello que Dios quiere usar para bendición, en las diferentes áreas. En el profeta lo habla directamente que es un cambio hacia el corazón, porque si el corazón era transformado, su boca iba a estar alineada al propósito de Dios. Básicamente, hasta ahí es lo que nosotros debemos entender. ¿Tú? Bueno, entonces, no hablemos de la visión, que ya escuchamos de la visión de las aves, no sé. No, porque sería repetir lo mismo. Ay, bueno, No, sí, o sea, para sí, claro, Luis. Entonces, bueno, vamos después de la visión. Cuando Isaías tiene la visión y tiene temor, que él dice que él es pecador, que es un inmundo, no lo escuché hoy, sino lo escuché hasta la semana pasada, que según muchos teólogos, ellos están de acuerdo que Isaías era una persona mal hablada. Mal hablada no es que sea grosero, no sea vulgar. Digamos en la antigüedad, hace 400 años, una persona mal hablada es alguien que es ofensivo con las personas. Dicen que Isaías era muy ofensivo con la gente. De algunos teólogos quedan en eso, que no fuera grosero sino ofensivo, la forma de usar sus palabras, porque aparte era una familia adinerada y él era parte, digamos, del pueblo que Dios habla más adelante, que ninguno quedará. Él era parte de ese pueblo, él era como de la misma escoria, sino que el corazón de Isaías tenía algo diferente. ¿Por qué tenía algo diferente? Porque Dios no se le aparece a una persona que tiene sus convicciones que es tan terco. Entonces miraba que se le aparece a Dios, y Dios se le aparece a Isaías, era porque Dios sabía que Isaías tenía un corazón bueno, que era justo. Y eso se demuestra porque Isaías tuvo como un arrepentimiento mucho antes de que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Cuando Dios ve que ese arrepentimiento es verdadero, entonces es cuando viene el serafín y le pone el carbón en la boca, y es como tipificar que, digamos lo que tú dices, quema, sí, pero algo que yo veía, digamos en la medicina, el calor cauteriza. Entonces hasta ahí cortó, ya no hay más de eso, ya no hay más paz, digamos cuando se cauteriza una vena, no hay más flujo de sangre, entonces ya no va a fluir eso, va a fluir lo que Dios le va a decir, que era el mensaje que tenía para el pueblo. Bueno, entonces cuando Isaías recibe ya como el perdón de Dios, de parte de Dios, Dios le dice que pues, a quién va a mandar, a quién voy a enviar a compartir el mensaje, o bueno, sí, lo que tenía que decir para el pueblo. Entonces Isaías dice que pues a él. Entonces es algo que me parece curioso, porque a mí, envíame a mí, pero Dios le dice, nadie te va a escuchar, nadie te va a oír. Según lo que dicen los teólogos, Isaías era una persona odiada entre el pueblo, no era muy querido. Entonces tenía todas las de perder, y aparte Dios dijo que iba a endurecer el corazón de todo el pueblo para que no lo escucharan. Entonces algo que me pareció bonito, que entendí, es que el fruto de Isaías no era, o el fruto que él debía impartir no era un fruto ya que se viera pronto, ni a los años, ni a los 100 años, y vino a ver después ya casi en Jesús. Entonces, ese fruto que él iba a dar era un fruto de eternidad. No era un fruto que se fuera a pudrir prontamente, sino era un fruto eterno, que en el 13 dice, o en el 12, versículo 12,
Bueno, entonces dice, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y a toda la tierra de Israel quede desierta. O sea, nadie va a tener ese fruto del que Isaías va a hablar. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebrino o el roble dejan un tacón cuando se cortan, también el tacón de Israel será una semilla santa. Entonces hablaba mucho de que la palabra o el mensaje de Isaías iba a ser pues, el mensaje que nosotros leemos, el mensaje que Jesús tanto compartió o que los apóstoles tanto compartieron, el mensaje que era pues, de mesiánico, que iba a venir uno que era Jesús. ¿Qué aprendí yo de este capítulo? Bueno, que Dios no se nos va a mostrar si tenemos un corazón orgulloso. Si somos orgullosos, tercos, creemos que todo lo hacemos bien, que pudiera ser el caso de Isaías, porque era una persona que todo lo tenía, primero Dios no se va a acercar, porque lo que tú empezabas al principio. Si hubiera sido Dios y el hombre hubiera tenido un corazón totalmente contrario, hubiera sido cortado. Igual que nadie, sí. Hubiera sido cortado. Segundo, cuando Dios no busca, porque pues, yo creo que Dios busca a algunos, cuando Dios nos busca, debemos ser valientes y decir, soy un pecador, he hecho malo, lo malo mío es esto, esto y esto, para que Dios pueda venir, como hizo con Isaías, pueda poner un tizón en su boca, pero tal vez el tizón en muchos sean sus ojos, sea su corazón, sea su mente, su cuerpo. Entonces es decir, voy a sufrir porque es como el cambio no es de la noche a la mañana, el cambio tiene un proceso y muchas veces el proceso a muchos les duele. Isaías en la visión y se decía, los teólogos dicen que después de la visión él sentía el quemón en su boca. No se sabe, no sé, eso dice la gente, no dice la Biblia, pero pues puede sí, ser. Pero un tizón encendido tenía que sentir. Sí, pero digamos eso estaba entre la visión, pero muchos dicen que Isaías quedó hasta el fin de su vida como con la boca ardiendo, que no tenía nada, no estaba enfermo de nada, pero sentía como el fuego, vamos a decir el fuego de Dios, dicen algunos, no lo dice la Biblia, no lo sé, pero pues es una forma como chévere de decir que tenía la palabra de Dios en su boca. Es arrepentirnos, es darle a Dios a cambio lo que él, o sea, él estaba pidiendo algo, era cambia tu vocabulario. Pues para muchos puede ser cambia tu forma de ser, cambia tu forma de mirar, tus pensamientos, tu corazón y ponlo a trabajar para mí. Eso es una cosa que es difícil, para muchos puede ser difícil, para otros va a ser más fácil, pero es dar algo a cambio, es morir para dar vida. Y segundo, el fruto me parece muy bueno porque, no, el tercero, perdón, muy chévere porque ¿qué más, digamos, tú como pastora de tantos años ya, qué más que tú ves tu fruto en mucha gente, en muchos lugares del mundo, que le predican a algunos, que han ganado muchas almas, un fruto que va a ser eterno, podemos decir, porque nunca se va a dejar de hablar lo que tú enseñaste. Entonces lo voy a echar por ese lado, porque es el fruto que nosotros debemos querer tener, no es un fruto inmediato, no es el fruto de que es que yo voy a hacer por ustedes o ustedes hicieron por mí, es que esos que yo, de los que yo pude alimentar, de los que yo pude darle un fruto, ellos den más fruto y es el fruto eterno, que pues es lo que dijo Jesús, no vayan y hagan discípulos. Entonces eso es lo que me parece chévere de Isaías. Chévere, muy chévere. Lo siento. Volviendo a la visión, Para no repetir. para no repetir la de Nicolás. Bueno, encontraba que visión es una experiencia real de intimidad con Dios. Señor, ¿es un ¿Qué? Es una experiencia real de intimidad con Dios. Entonces, como decía Nicolás, él no lo iba a hacer con una persona pues, que no iba a poner ese propósito, ¿no? Vio al Señor sentado, vio serafines, encontraba también que son seres angelicales que nos ministran. Lo que me impactó mucho es cómo se sintió Isaías, dice que muerto. Según el hebreo, muerto lo podemos asimilar como terminado o aniquilado, pues ya estaba Aniquilado. Sí, Entonces, claro. Es lo que se necesita, morir porque si no, no. Muere esta carne. Cuando Isaías reconoce sus pecados, se siente acongojado, indigno por pensar en los pecados pues, propios y de su pueblo. Como lo dice el texto, pueblo de labios inmundos. Cuando encontramos que los serafines con carbón, o en una versión dice que humo,
encontramos que el carbón en el altar constituía un símbolo de purificación. ¿Sí? Entonces yo entendía que cuando tomas esa persona, Nicolás dijo que hasta acá llegó, se cauterizó, podemos llegar a encontrar esa purificación, y en el texto dice que el Señor nos declara limpios, purificados de nuestros pecados. Entonces dice que, y tocó en él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios y tu iniquidad es quitada y borrada de tu pecado. Entonces encontraba en el Salmo 51:9, esconde tu rostro de mis pecados y borra de mí todas mis iniquidades. Y en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces encontraban esos dos textos, que luego de toda esta purificación, el Señor borra y no se acuerda de nuestros pecados. Yo quiero decir algo que me faltó. Después de lo que Sarita decía, que es como el proceso del cristiano de ir a la presencia de Dios y Dios demuestra, pero me impactaba esto, que fue lo que faltó. Oír la voz del Señor, dice que una vez que sus labios han sido purificados, se ha hecho digno de entrar al diálogo con el mismo Dios. Eso me impactó porque no todo el que viene a la presencia de Dios lo escucha. No todo, la gente va a la palabra, hay mucha gente, o yo me acuerdo que al principio yo decía, es que yo no entiendo la palabra, o yo hoy en día no entiendo, yo entiendo la palabra muy diferente a como yo la entendía cuando yo llegué a Dios. O sea, se me ha abierto como ese panorama y es como Dios te purifica, Dios te perdona, y ahí sí tienes como la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Antes no, porque hay mucha gente a la que se le predica y tienen oídos sordos. Cuando yo escribía esto, se me venía eso a la mente. Hay mucha gente que no entiende y es porque no ha tenido ese acercamiento verdaderamente al Señor y no han sido confrontados. Solo a través de eso es que uno puede escuchar la voz de Dios de una manera personal, como Él quiere que uno lo entienda, no tan literal o como, ¿y qué es lo que quiere decir eso? Como cuando estaba, después de que sucedió todo lo del Señor Jesucristo y estaba este hombre en la carreta y el Señor le dice, ve y le predicas, y él estaba justamente en Isaías 53 y él dijo, ¿cómo voy a entender si es que nadie me lo explica? Porque en ese momento no había tenido la revelación, pero cuando él vino y le reveló, él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, porque ahí ya se le reveló el Señor. Esa parte me impactó. Chévere. Muy bien, chicos. Entonces, ¿La parte de la tarea? Primero. dime cuál es Sí, señora. la La que nos va a poner. Una semana. Ah. ¿Cinco tareas? No. cara Bueno, de yo sí lo voy a hacer las 5. Y se las envió para que se ponga. Pero he dicho por molestarme, yo 5. Voy a decirles primero de qué se trata y luego ustedes escogen. Bueno, hay algunos textos vamos a arrancar ya con el libro de Jeremías, por favor, para que hagan ahí un espacio. Vamos a estudiar ahora al profeta Jeremías. ¿Lo anotamos? Pongan como título Jeremías. Estamos estudiando los profetas mayores. Vamos a tratar de estudiar un poquito más en estos profetas más. Sí, vieron que los otros libros los hemos pasado como más rápido. Sí. Estamos ahora como enfocados más en esta parte, porque algunas de las profecías tienen que ver no solamente con lo que estamos viendo ahorita, sino con lo que está por suceder. Entonces, por eso es importante dejar como un buen cimiento. Hay algunos textos que hablan de determinadas cosas como puntuales, y me gustaría que ustedes de pronto escogieran el que más. Cada uno va a estudiar, ¿sí? Y cada uno va a escoger un texto para que lo pueda estudiar. Entonces tenemos el profeta, no, pero no lo vayan a matar todos, y yo les digo y ustedes piensan y me dicen y yo les mando el texto que a ustedes les corresponde estudiar. Les voy a dar solo el título y cada título corresponde a un capítulo. Sí, hay varios capítulos dentro del libro, pero hay unos textos o unos pasajes claves que yo quiero que estudiemos. Específicamente vamos a estudiar 5. Entonces, les voy a dar los títulos, ustedes me dicen cuál título escogen y yo les envío a ustedes por WhatsApp el texto que ustedes deben estudiar de acuerdo a ese tema, o les dejo el título y ustedes lo buscan
No, mentiras, yo les voy a dar, no voy a ponerlos a buscar. Yo les voy a dar el texto para que estudien el texto que es y no pierdan tiempo. Entonces, el primer título es El profeta en relación a los pecados de Judá. Ese es un capítulo. ¿Toca escribirlo? ¿Cierto? No. ¿No? El profeta habla de que el pecado es una condición del corazón humano. Otro punto es los falsos profetas. Ese sí es para Nicolás. Sí. ¿Y cómo identificarlos? Bueno, es el perseguidor de todos los falsos profetas. Los profetas falsos contra los verdaderos. Yo creo que Nicolás también agarra. Ay, se enredó. Está inquieta. Están inquieta. Yo creo que ella sola se puede hacer hasta daño. No, esto se puede caer. Qué niña tan cansona. Yo sí voy a decir muy bien a partir de lo que No, amarrada. pasando. Dice, ay, no se haga eso. El otro es Dios promete un nuevo pacto a su pueblo. Sí, 5 tenemos. Yo escojo el segundo. María agarró el pecado es una condición del corazón de la humanidad. Sí. Ese está en Jeremías 17. Para que no les guste. ¿Cómo identificarlos y cuál es el otro? A ti te toca buscarlos por toda el... Pero ¿cuál es No el- mentiras, cuál por es el- favor. Los falsos profetas y cómo identificarlos. Y el segundo sería los profetas falsos contra los verdaderos. O sea, quiero dejar ese tema porque los dos capítulos tienen que ver bastante. Se cruza. Este también es el Entonces, ¿qué otro tema? El nuevo pacto. Y el otro es el profeta con relación a los pecados de Judá. John, tú haces ese, Jeremías 2, El profeta. con relación a los pecados de Judá. Vas a hacer básicamente lo mismo que hicieron ahí. Cada uno va a hacer lo mismo que hizo con Isaías 6. Exactamente lo mismo. Te va a estudiar. Estudia. Está chévere. El profeta con relación a los pecados de Judá. Eso está en Jeremías 2. Tú vas a estudiar Jeremías 2 y vas a estudiar, pero el estudio que tú saques lo vas a cimentar o lo vas a ligar a lo que estamos viviendo. O sea, ¿cómo se aplica? Lo que vas a estudiar, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Listo? Porque habla de Judá. Y el libro de Romanos dice en el capítulo 9 lo siguiente, dice, todos los descendientes de Israel o todos los descendientes de Abraham no son Israel. Todos los descendientes del pueblo no son pueblos. Eso lo dice el apóstol Pablo en los Romanos. No todos los No todos judíos son mi son pueblo. judíos. No todos los descendientes de Abraham son pueblo. Eso lo dice clarito, clarito, así de frente. Es decir, no todos los que se llaman cristianos, porque ustedes saben que en la Biblia cuando se habla de Israel, se habla de iglesia en este tiempo. Esa es la analogía. Ese es el significado. Cuando se habla de Jacob, de Israel, de pueblo, de nación de Dios, se habla de iglesia. En la actualidad se traduce eso como iglesia de Dios. Entonces, sacándolo en el contexto actual, no todos los que se llaman cristianos son cristianos, según Romanos 9. ¿Ah? Es más, el Señor dijo eso, el Señor Jesús. Muchos dicen Señor, Señor. Se llama Señor. Entonces, John, lo que tú vas a hacer al estudiar eso tiene que ver directamente con cómo se aplica la aplicación personal. Y tú tienes 2 puntos. Básicamente tú arrancas en Jeremías 23 Entonces que anoto el título. y de- tú de tienes el Marlene. Jeremías 17. Sí, señor. Y a Sara le toca el de Dios promete un nuevo pacto. Falta Marlene. Vale. Y Marley el sábado o el día que ya hable conmigo yo le doy el texto, dependiendo de los que hay, ella escoge uno. Listo. Vamos a arrancar con el libro de esto, estamos en Jeremías, ¿no? Listo, vamos. El libro de Jeremías está escrito, compilado en el año 586 antes de Cristo. Isaías fue 750 antes de Cristo. Entre 700 y 750 fue el ministerio de Isaías. Jeremías fue 586 antes de Cristo. Pregunto, ¿quién estuvo más cerca del Mesías? De la llegada del Mesías, ¿Jeremías o Isaías? John? Isaías. Nico, Jeremías. Jeremías, 586. más cerca.
750 antes de Cristo y 586. Ustedes saben que antiguamente va 500. disminuyendo hasta llegar al año 0, que es el nacimiento de Cristo. Entonces Jeremías fue más cerca. Listo. El llamamiento de Jeremías, está en el capítulo 1. Está descrito en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 19. Ahorita lo vamos a mirar. Ya ahorita miramos esa parte. Hay cosas puntuales, y voy a hablarles de unos acontecimientos puntuales en el capítulo 2. En el versículo 13, si quieren abran su Biblia. Sí, señor. Vamos a leer el 2.13, el 2.17-19 y el 2.23-25. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo, que eso le va a tocar a John, ¿no? Me han abandonado mi fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. La situación aquí que existe es la siguiente. El pueblo es un pueblo que está en medio del desierto. Es tierra desértica de la que se está hablando acá. Simon, no molestes, Bruce. Papi. Se está hablando de un pueblo que vive en una geografía desértica. Se habla de que ellos han cavado unas cisternas y el afluente, las precipitaciones son muy escasas porque están en tierra desértica. El Señor les está condenando lo siguiente: ustedes viven en un desierto, las aguas son escasas porque en el desierto llueve muy poco, y ustedes decidieron, aparte de todo, no acudir a la fuente de aguas vivas que es el Señor, sino decidieron hacer ustedes unas excavaciones de cisternas rotas que no pueden retener agua. ¿Qué quiere decir esto? Es como un bolsillo roto. Exactamente eso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que habla el profeta Ageo? Reciben el saco roto, es lo que habla el profeta. Es exactamente igual. Ustedes le dieron la espalda al Dios que es fuente de aguas vivas, primer pecado. Luego, con sus propias manos, sin entender y tener el entendimiento, el discernimiento, la obediencia y la sabiduría para alcanzar a ubicarse en la situación. El Señor les dice: ubíquense, hermanos. Ustedes están en una tierra que es desértica. O sea, lo que ustedes viven, la tierra es desértica. Entiendan que lo que viven acá es que hay poquita agua, poquita lluvia. Y ustedes no entienden que hay poca lluvia y en vez de acudir a la fuente de aguas vivas, decidieron confiar en la poca lluvia que cae y abrir unas cisternas, y aparte de las cisternas que ustedes abrieron para conservar y preservar la vida, son cisternas que tienen grietas. Esto habla de carácter en una persona. Carácter, personas que no tienen carácter. Personas que aunque tienen la oportunidad de ir al Dios de aguas vivas, no tienen la capacidad para cimentarse en él y buscarlo a él, sino que con sus propias manos todo el tiempo están buscando salir de los problemas, con sus propias manos están tratando de solucionar, de sacar adelante el asunto, de preservar la vida, de ganar prosperidad, de hacer acrecentar el ganado, haciendo unas cisternas que están quebradas y que no pueden retener, no retienen agua. Luego quiero que miren ustedes ahí el versículo 17 hasta el 19, dice: ¿no te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Entonces, todo eso tiene que ver con abandonar, darle la espalda al Señor. Y luego dice lo siguiente, para completar. Dice: y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Siria a beber agua del Éufrates? Esto está hablando, tiene que ver esto, bueno, todo el capítulo es impresionante, pero tiene que ver esto con la actitud de soberbia de una persona donde quiere solucionar las cosas buscando respuesta donde no tiene que buscar, y es justamente en Egipto. Ni en Egipto ni en Asiria hay amistad. La gente se engaña y cree que donde Dios ha dicho allí no hay solución, allí la van a encontrar, y eso es un engaño. Luego dice en el verso 19: tu maldad te castigará, tu infidelidad
te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Acá el problema de esta gente es, no entienden la situación en la que ellos están ubicados. Si nosotros logramos entender que estamos viviendo en una tierra desértica, y es lo que tenemos que entender ahorita, y más en esta época post-pandemia, que nosotros estamos viviendo en una tierra geográficamente que es desértica. ¿Desértica por qué? Desértica porque han aumentado los gobiernos de izquierda. La izquierda siempre va a favor de lo que es libertinaje. Todo lo que es libertinaje maldice la tierra. Todo. Es increíble que vayan allí y hagan un ritual pagano donde escondieron a unos niños, voluntariamente los tuvieron retenidos porque esto hay una cosa súper extraña. Y luego hacen toda la farsa y la actuación. Todo para hacer un culto pagano. Que nuestros ancestros, que la cultura, que el culto, hicieron una cantidad de chamanes y todo el cuento. No sé si sacrificaron al perrito, ya lo ofrecieron como ofrenda, o sea, no sé qué hicieron. Pero lo que sí es cierto es que este gobierno que ahorita tenemos nosotros es un gobierno de paganismo, de brujería, abierta brujería. Esta mujer estuvo en África juntamente con esas tribus africanas que en África hay una cantidad de brujería y de paganismo impresionante. Esta mujer allá visitando África, haciendo pactos, pactando sobre nuestra nación, porque ella no va a pactar por su vida, ella ya pactó por su vida hace mucho tiempo. Ella la vendió. Ella ya vendió su vida y la pactó, o sea, el pacto que ella hizo sobre su vida, el fruto lo tiene, o sea, el resultado de su pacto. Ella va a pactar sobre esta nación. Y el gobierno es abiertamente un gobierno de izquierda y de brujería. Eso no es un secreto para nadie, ni estamos difamando a nadie. O sea, no es que estemos difamando al presidente, no es que estemos difamando a la vicepresidencia. Entonces, el asunto es que estamos viviendo en una tierra desértica. Exacto. Estamos viviendo en una tierra que es desértica y el agua es poca, la lluvia es poca. Aquí no hay de otra que buscar y acogernos y humillarnos ante la fuente, única fuente de aguas vivas. De nada a usted y a mí nos serviría cavar con nuestras propias manitas cisternas para atesorar la poca agua, lluvia que cae y hacerlo, aparte de todo, hacerlo mal porque son cisternas que están rajadas, no van a retener nada. Ahora, del verso 17 al 19 se ve una confrontación de parte del profeta con autoridad. Y acá vemos el autoengaño porque no hay nada peor. Ustedes miren ahí el verso 23 y el verso 25. No hay nada peor que una persona cuando se justifica. ¿Cómo puedes decir no me he contaminado, no me he ido tras los baales? Y dice, no hay ningún reconocimiento, y no quiero ahondar más porque ese es el tema del caballero. Pero acá hay un problema y es el siguiente, que nunca se puede sanar algo sobre lo cual no hay un reconocimiento. Mientras una persona no reconozca que necesita ser sanada, no va a haber sanidad. No hay nada. No hay nada. Mientras una persona no reconozca que está orando mal, mira lo que tú dijiste, Nicolás, no hay nada. Porque Dios no va a llegar a una persona donde está tan paradigmada, tan argumentada, tan enraizada, tan amarrada en ciertas cosas donde, Dios mío, es una religión lo que la gente practica desde su mente y sus pensamientos. Puede que abiertamente no digan, esta es mi religión que yo profeso, pero sí es una religión. Cuando tienen paradigmas tan fuertes del comunismo, del socialismo, de la izquierda, de la comunidad, porque así se llama, comunidad LGTBIQ+, de pronto me faltan unas cuantas letras más, pero es una comunidad, es una religión, porque todo lo que se hace desde acá, entiendan esto, la Biblia es clara cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que es, ¿qué? El entendimiento. Cuando una persona desde esta torre de mando, desde esta torre de control, tiene tantos paradigmas y tantos argumentos ya enraizados acá, ya desde acá se entiende que el espíritu está completamente contaminado y empieza a practicar una religión. Por eso Santiago, ¿qué decía? ¿La religión de ustedes cuál es? Sí, somos religiosos. Sí, de cierta manera nosotros tenemos una religión, basada en unos dogmas, en unas creencias y en unas costumbres. Por eso Santiago, el apóstol, lo dice, la religión debe ser sin mácula, tiene que ser sin mancha, tiene que ser pura.
Esa es la religión que nosotros tenemos que practicar. Y todo comienza desde acá. Entonces, aún el fútbol se convierte en una religión. Disculpen, el fútbol mismo se convirtió en una religión. Yo no tengo nada, yo le decía a Sara, chévere, Sara decía, uy no, qué boleta ir, y fulano y fulana, me nombraba algunas personas que no van a nombrar, estaban metidos allá viendo y son de tal iglesia y X, Y, son líderes. Yo le decía, no, para ellos puede estar bien. Si lo hacen sanamente está bien. Chévere el que le gusta y lo puede disfrutar. Si es un momento, digamos, si es algo como sano, si ese espacio ocupa el lugar que debe ocupar en mi vida como entretenimiento, está bien. El problema es cuando ya esto se convierte en un paradigma, algo en la mente donde la gente dice, me siento despechado, estoy amargado, donde la gente llora, que lo vimos. En el caso de este muchacho de Cali que se arrodillaba cuando en el televisor iban perdiendo, se arrodillaba, por favor, ganen, y cuando pierden llora y todo el cuento y levantan sus manos y por favor, y les mandan la energía y empiezan a hacer una cantidad de rituales, y fíjense que eso ya se convierte en una religión, se vuelve una atadura y se vuelve una religión donde ya desde la mente, la gente que, miren, mucha gente dejó de ir a la iglesia y Dios, disculpen, pero ¿qué dice que yo me voy a ir a ver? No puede estar por encima. No va, exacto. No en el momento que eso está por encima de la fidelidad a Dios, en ese momento eso ya es un ídolo. Si ocupa más de mi mente de lo que ocupa Dios, si ocupa más de mi tiempo, de mi espacio, de mi admiración, más de lo que debe ocupar el Señor, que es el uno, allá hay un problema. O sea, no solamente para un equipo de fútbol, para toda cosa en la vida, que ocupe más de lo que debe ocupar. Entonces, mucha gente dejó de ir a la iglesia, el pastor me decía, yo le decía, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que en nuestra época jamás uno dejaba de ir al Coliseo o a la 31, pasara lo que pasara? Hermano, ustedes supieran el compromiso tan berraco en jovencitos, en jovencitas, que nunca la gente dejaba botado absolutamente nada que tuviera que ver con la iglesia. Nadie dejaba nada. Mire, cancelábamos grados de familiares, viajes de familia, matrimonios. Yo dejé de ir a matrimonios, a grados, a cumpleaños, a celebración. A mí, ¿ustedes creen que hasta el día de hoy yo me lamento de eso? No. Si de algo me lamento es de no tener más vida y más tiempo y no haber conocido a Dios antes para poder entregar más. Jamás me voy a lamentar y voy a decir, ay, yo me perdí un día de celebración de mi familia por estar no ir a la iglesia. O sea, en realidad no. Y era más justificable que un partido. No, así llegara uno a pie, así uno no tuviera para un pasaje. Mire, ustedes supieran cuántas veces a pie llegábamos y llegábamos cantando desde la casa hasta el Coliseo, hasta la 31, hasta donde fuera, sin que comer, sin que tomar, en serio, ayunando, en ayunos, en veladas. Que la gente de ahorita, yo no sé, el compromiso y la gente ahorita se molesta cuando uno es capaz de sentarse. A usted le falta compromiso. En primer lugar le falta compromiso con Dios y en segundo lugar le hace falta compromiso con la iglesia. Porque el compromiso se nota, o sea, el compromiso, cuando yo digo estoy comprometido con esta cuestión, estoy comprometido. Bien. El compromiso se nota, a mí no me vengan a decir acá mentiras. Cuando yo estoy comprometido en algo, yo tengo mi cabeza metido en ese algo. O sea, cuando yo tengo compromiso, venga lo que venga, pase. O sea, el compromiso se demuestra, esto no es de boca ni de palabras, esto se demuestra. O sea, el compromiso lo demuestra uno. Dime, ¿no es así? Todo el tiempo. ¿No es así? Pero la gente muchas veces, si tienen otra cosa antes de ir a la iglesia, está por encima la otra cosa antes de ir a la iglesia. Cualquier otra cosa pudiera ser más importante que el culto, que el momento de adoración a Dios, porque no han entendido, no han comprendido, no han llegado al nivel de ser tan espirituales como para entender que el tiempo de reunión es un tiempo de ofrenda para Dios, que así mismo como la canción o el tiempo de alabanza es ofrenda, que así mismo como lo que se deposita en una urna, en un sobre, es una ofrenda, que así mismo como recibir y dar la palabra y recibirla es parte de la ofrenda. Eso es tiempo de ofrenda. O sea, todo el culto es una ofrenda para Dios. Y la gente ahorita se le hace como, esto es una charla, una clase magistral. Estamos en un debate, esto es el cineforo. Esto es como perderme una clase de la universidad. La gente no ha entendido que el día del culto, el culto
Es el tiempo que uno aparta para adorar a Dios. Que desde que uno está en la casa y se prepara desde por la mañana en su casa para moverse ese día al culto, todo eso es un lenguaje de incienso y de adoración. La gente no entiende. La gente en este momento no entiende de la clase de Dios al cual se les sirve. La gente le da igual, son tan irreverentes. Estamos en medio de una generación completamente irreverente. Después de la pandemia, ay, no lo pueden hacer virtual, sería mejor virtual. Y hay gente que me ha pedido, yo digo, pues no, virtual no, pues Y no. como anhelábamos en virtualidad, Por eso. reunirnos, eso era No, todo el mundo encerrado en su casa, ay, uno no puede salir. Yo todo el sí día anhelaba. en sudadera. Por eso los que se conectaban hasta en calzoncillos, los vi, en calzones cuadrados los vi. Allá iba Nicolás a la casa, me acuerdo que Manuel iba y tomaban las clases, nos sentábamos ahí, tratábamos de tener Maribel, se desplazaba y llegaban muchas, la mayor cantidad de veces que podían, llegaban hasta Marley, desde la 80 llegaba hasta la casa, la niña. O sea, eso era como un momento para llegar al menos un Era poquito. hermoso, era lo Porque al más menos uno hacía un poquito, al menos reunirse. Ese calor, ese hogar. O sea, y ahorita la gente, no, a la gente no. Cualquier cosa que se les atraviese por el camino puede ser mejor que digan, tengo que irme de compras con mis papás porque me van a comprar la ropa de cumpleaños. Venga, ¿no pueden ir otro día? ¿No pueden ir mañana, por la noche, los centros comerciales los tienen? ¿No pueden ir antes o después? No, justamente a las 6:30 en punto tengo que ir a comprar la ropa. Ay, sí, pues bueno, 6:30, 8:30, ay, pues lárguense. Ya, ¿qué podemos hacer? Sí, en serio. O sea, en serio. O sea, cada uno mire que finalmente el que lo hace es el que es bendecido. O sea, sí, yo le decía, ¿cómo así que la gente no le fue al pastor? Y me dijo, no fue la gente. Y le dije, pero ¿cómo así que la gente no fue? No fueron por eso que les puso el partido en la casa, vieron el partido, tuvieron administración y vieron partido. Uy, no. Él les pagó, me contaba, Nicolás me contó que el pastor les pagó el canal, les pagó el Win Sport, les pagó en la casa el canal para que pudieran ver el partido, me contaba Nico. Por cierto, de paso se nos quiere llevar a Nicolás para la nueva banda que está creando. Por cierto, nos quieren dejar sin guitarrista. Tocará que Está en la nueva banda, está el pastor, ya los el pastor, está el pastor, Nicolás, Gabriela, Juan y otro muchacho que no sé quién es. Está formando la nueva banda y se pidió a Nicolás para que se fuera Nicolás con ellos para la banda para el nuevo grupo musical. Lo que pasó es San Cantón porque definitivamente uno a veces ni sabe lo que tiene en la casa, uno ni valora lo que uno no logra entender pero No el te pastor damos decía, permiso, pero no te Nicolás vas es de acá. artista, es un artista, es artístico, el hombre respira, hacia yo con él y se quieren llevar a Es que yo me Nicolás. acuerdo cuando yo escuché la primera vez cantar en Nicolás está cotizada ya. Tocó cantar acá, Tocó a capela. trae la pandereta y a capela. No, él no tiene derecho No, a eso. Nicolás, yo dije, pero ¿cómo Nicolás? No tiene derecho a Nicolás eso. tiene... Ay, si escucho que no tiene derecho este. Tiene derecho a compartir sus dones, mas no tiene derecho a No puede irse de la no, casa. esta es tu casa. No, porque si no. No, porque es mucho más trabajo, pero... Yo le dije, Nicolás, ánimo. Eso ya depende de ti, pero no tienes derecho a irte de acá. Acá hay un pacto y estás acá. Entonces, imagínense, ya el pastor está aquí, no, que para allá, Y bueno, Nicolás, hágale. Te pasas, Nico. Pero lo que pasa es que ahorita si empezamos los domingos también se va a cruzar y entre semana y todo, yo no sé, eso es bastante trabajo. No, ahí te toca mirar. Entonces, a lo que vamos con todo esto es, yo le decía al pastor, nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo uno decir, no es que me cogió la tarde y por eso no quiero la verdad, pastor, me quedé dormido, ¿para qué le miento? Ya la gente es descarada. Me quedé dormido, se me pegaron las cobijas y no fui al culto, por eso me dice, ya es una honestidad que es un descaro. Me encantó lo que publicó Marley en el grupo. Para el trabajo no hay excusas, para la iglesia todas las excusas. Así es todo el tiempo. Entonces uno dice, miren esa generación. Vamos nosotros a mirar, ¿qué les digo? Vamos con el bosquejo teológico, vamos con los puntos, a ver, ¿qué les alcanzo a dar ahorita? ¿Bosquejo teológico? Listo, vamos con el bosquejo teológico. Ya cada uno tiene una parte para la exposición para la otra semana.
Listo, bosquejo teológico. Primero, número romano. Misión de Jeremías. Esto va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Número 2 en romano. Esto va de, bueno, la violación del pacto. ¿La 2? Sí, número 2 en romano. La violación del pacto. Esto va desde el 11 hasta el 20. Número 3 en romano. La aproximación del juicio. Acá es donde ya se empieza a hablar del juicio. Va desde el capítulo 21 hasta el capítulo 29. Es donde ya vemos cómo se aproxima el juicio. Es que este profeta tuvo que pasar, cuando lo estudiemos todo, vamos a entender porque a él le tocó pasar No le por quitó el sombrero. demasiado. O sea, el ministerio de Isaías es una cosa, Fue sufrido. pero el de Jeremías fue demasiado, y aparte que le tocó ver entenderse con muchos reyes, y eso hizo más complicado todo. Cuarto en número romano, el nuevo pacto. Este es el que le toca a Sara. Esto va desde el capítulo 30 hasta el capítulo 33. ¿Me toca leer 3 capítulos? Sí, señora, estudiar ahí sobre el nuevo pacto. ¿3 capítulos me toca estudiar? Sí. Cuarto en romano. El nuevo pacto va desde el capítulo 30 va hasta el capítulo 33. Quinto, la caída de Jerusalén. Esto va desde el capítulo 34 hasta el capítulo 52. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de Isaías? Isaías llamaba a la gente al arrepentimiento y había una dureza en el corazón. Jeremías ya está hablando de un juicio que es inminente. Si ustedes miran el bosquejo, este libro, los teólogos dicen que es como un libro devocional porque tiene muchas profecías poéticas, pero narra mucho del sentimiento del autor, de sus experiencias, de su dolor. Dice que el corazón de este profeta estaba desgarrado y se dolía por causa del rechazo que la gente tenía en contra de él. O sea, no solamente le dolía ver la dureza en el pueblo, sino que también a él como ser humano que era, le afectaba y le dolía todo lo que la gente hacía en su contra. O sea, ¿sí me explico? Esto muestra un profeta muy humano. Jeremías es un profeta que demuestra su humanidad, donde él se siente desalentado, desesperanzado, donde se siente muchas veces herido por el rechazo, fatigado, con ganas. Jeremías quiso abandonar, quiso dejar hasta ahí el ministerio, pero siempre encontraba en Dios la fuerza para seguir avanzando. ¿Se acuerdan que a él si te cansaron los que venían a pie, ahora qué esperas? De los que vienen de los corceles. Si te cansaste con los que iban a pie, le dice, imagínate ahorita lo que viene. A él le tocó un tiempo muy difícil. Ahora, la historia de Jeremías es un relato de superación a los miedos. Y también la historia de lo que es la lucha contra la adversidad. Él tuvo que aprender a superar los miedos y tuvo que aprender a pelear contra las adversidades. Superó miedos y peleó contra la adversidad. Nunca alguien puede pelear contra la adversidad si no ha superado los miedos. ¿Sí se fijan? Él superó los temores. Fue una persona de constante superación en cuanto al temor, pero también fue una persona que todo el tiempo estuvo luchando y peleando contra la adversidad. Ahora, ¿por qué pasó esto? Y es porque el ministerio de él era
declarar el juicio de Dios, pero decirle al pueblo, acá no tenemos ninguna opción, rindamos. Nadie quería escuchar de parte de un profeta ser confrontados con el pecado y aparte de ser confrontados decirles lo que viene es juicio, o sea, lo que viene y lo que va a suceder lo merecemos, rindamos. La gente no quería recibir de un profeta de rindámonos a los asirios, sometámonos a ese yugo. Y el mensaje del profeta dice que su ministerio era tan impopular, tan odiado por la gente, lo odiaban, intentaron matarlo, casi, por poquito, y le cuesta la vida el servirle a Dios, casi le cuesta la vida a él el servirle a Dios. Este tipo no la tuvo nada fácil, este profeta le tocó muy complicado. Ahora dice, todo le iba en contra, cada vez que él daba una palabra, cada vez que él ministraba, imagínense, ¿quién espera ministrar para que le vengan cosas encima? Nadie. ¿A quién llaman al ministerio y le dicen, usted va a ministrar, pero entiende que lo que usted va a ministrar, pelearán contigo, pero no te van a poder vencer? O sea, yo voy a salir a predicar para que todo el mundo me pelee. O sea, pero ese era el ministerio de él. El ministerio de él consistía en que le iban a hacer pelea todo el tiempo. Dice, el ministerio de él consistía en que todo siempre lo tuvo en contra, todo lo tenía en contra, excepto la protección y el favor de Dios. Dios era lo único. La protección y el favor de Dios era lo único que no tenía en contra, del resto todo. Pero bueno, si Dios con nosotros, ¿quién contra A él nosotros? es el que le dice Amén. martillo mesón, ¿cierto? Y eso me parece importante entenderlo porque como nosotros somos carne, somos gente, Ajá. muchas veces el pecado podemos tener el favor de